y llevar tu evangelio a cualquier lugar, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por tu favor inmerecido. No merecíamos ser salvos, no merecíamos ser sanos, no merecíamos vida eterna, pero gracias a tu gracia, que es ese favor, en la cruz del Calvario pagaste el precio completo por nosotros. Por eso tenemos vida, por eso tenemos abundancia, porque eres tú, Jesús, habiendo hecho la obra maravillosa, nos has dado vida para que no descendamos a la sepultura, para no descender a las profundidades de la tierra, el Seol o el Hades. Gracias porque nos ha librado de ese sufrimiento eterno, del castigo eterno. Ya no hay juicio de condenación para nosotros. Por eso te honramos en esta maravillosa noche, porque has sido tú fiel a tu palabra y tus promesas. En el nombre de Jesús declaramos sabiduría, revelación, que seas tú, Espíritu Santo, revelándoles tu palabra, abriendo los ojos del entendimiento. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo la establecemos en cada oyente, cada creyente y cada persona que nos vaya a ver de manera diferida a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Que ellos sean edificados con tu palabra y sea tu poderosa unción, tu poderosa presencia, que esté liberándolos ahora en este tiempo, en este momento, mientras enseñamos tu palabra, de toda enfermedad y toda dolencia. Que órganos sean restaurados mientras hablamos tu palabra, porque eres tú, Espíritu Santo, regalando esos dones maravillosos de fe, milagros y sanidades a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Que seas más tú, Espíritu Santo, menos yo, para que tú seas el exaltado, Señor. Yo menguo para que seas tú el que crezcas a través de mi vida, de mi ministerio, de lo que soy, Señor. Que seas tú el exaltado antes que yo, que seas más tú, menos yo, que sean tus palabras puestas en mi corazón, en mis labios, Señor, para bendecir a ciudades, naciones, países que van a oír, Señor, acerca de las buenas nuevas que vienen a través de tu palabra, Señor. Gracias. Crecemos en el conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias por hacernos tu cuerpo, la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, Señor, de tu palabra, derribando todo argumento mental que se levante contra ti, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús dice tu palabra que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, precioso Espíritu Santo, tú eres el Señor. Muy bien, pues comenzamos a transmitir a través de estos medios. Cada persona que nos vea a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, damos la más cordial bienvenida en esta noche. Queremos decirle que el Espíritu Santo tiene una palabra especial, específica para cada uno de ustedes. No se vaya, comparta esas enseñanzas. Se trata de que más personas sean libres y conozcan esa verdad, sean libres al conocer esta verdad. No se trata de exaltar el nombre de una persona, sino a Cristo Jesús a través de estos medios. Comparta a los familiares, amigos, necesitados de conocer una verdad, de conocer la salvación eterna que viene a través de Cristo Jesús. Muy bien, entonces continuamos con este tema maravilloso que se llama ídolos del cristianismo, y uno de ellos es guardar la ley mosaica. ¿Ok? Cada persona que nos ve de los diferentes países de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, que nos ven también de Europa, y cada persona que nos ve de habla hispana en cualquier lugar de la tierra, ya sea de manera directa, diferida. Estamos a 3 de septiembre del 2021. Si usted nos va a ver años después, queremos decirle que Cristo Jesús le ama. Pues vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19. Es un tema maravilloso porque hablamos de gracia, hablamos de Jesús y exaltamos la obra de Jesucristo en la cruz. Dice Hechos 15, 19. Y cada persona que nos ve a través de estos medios también le recomendamos nuestra página de YouTube. También tenemos página en YouTube.
Suscríbase, la página es Faith Power Guadalajara. Suscríbase ahí y le llegará cada notificación cada vez que subimos un video. Todas nuestras enseñanzas del 2010 a la fecha, estamos hablando ya casi 11 años de enseñanzas en YouTube, en listas de reproducción, de manera continua en esas carpetas o listas de reproducción. Ahí las tenemos para que usted sea bendecido, edificado con la palabra de Dios. Muy bien, pues Hechos 15:19 dice así la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso y glorioso Señor Jesucristo, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Ok? Muy bien, pues el concepto ídolo yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Todo lo que sustituye que no sea Dios el primer lugar en nuestras vidas, todo lo que sustituye es un ídolo. Y bueno, es el primer ídolo que estamos viendo, pero es larguísimo este ídolo. Y está inmiscuido en el mismo cristianismo, está inmiscuido en muchas religiones, está inmiscuido en muchos tipos de creencias religiosas, está inmiscuido en doctrinas, está inmiscuido aún en el pueblo evangélico, que son salvos por gracia, pero muchas cosas las hacen todavía guardando ley mosaica, tratando de agradar a Dios a través de actos, acciones, cuando dice la palabra que somos agradables a través de la fe en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya no le agradamos por realizar actos o acciones o haciendo cosas buenas inclusive, ¿no? Las cosas buenas son para agradarle, las cosas buenas son como una consecuencia de que ya tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Por eso hacemos actos, por decirlo así, de bondad, de misericordia hacia los demás. Por eso ya no realizamos actos de pecado, porque ahora tenemos a Cristo y entendemos la nueva naturaleza ahora, que ya no somos seres. En primer lugar, no somos seres que naturales, sino somos seres ya espirituales. Su espíritu es perfecto y su espíritu va al paraíso con Cristo, una eternidad con Cristo. ¿No se le hace maravilloso estar con Cristo toda la vida? Una eternidad es maravilloso. Por eso este tema principalmente nos habla de exaltar a Jesucristo, exaltar lo que Él hizo en la cruz, entender los beneficios de la muerte de Jesús y darle la gloria solamente a Él. Porque antes de Cristo en la ley, mi hermano, no había, por decirlo así, la oportunidad de que las personas recibieran ese favor inmerecido, gracia. A través de la ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, si la gente cumplía 613 mandamientos, hasta entonces iba a recibir bendición. Si no lea Deuteronomio 28, el que hiciere todas las obras de la ley, ¿qué cree? Vendrán sobre él todas estas bendiciones. Y prácticamente era imposible cumplir 613 mandamientos, era imposible. Pero bueno, entendiendo esto, que personas todavía aplican ley mosaica para poder satisfacer, por decirlo así, sus deseos espirituales, ¿no? Digo, o su conciencia, ¿no? Para quitarle el remordimiento de conciencia. Digo, por ejemplo, caso clásico, ¿no? Que toda la semana aquella mujer se portó mal toda la semana, ¿no? Maltrató a su marido, empezaron a salir símbolos y signos de su boca toda la semana. Pero llega el domingo, se confiesa ante una persona y toma lo que le llaman comunión ellos, y ya fueron a cumplir como un rito religioso una iglesia, y ya su conciencia quedó tranquila. Pero ¿qué cree? Empieza el lunes y otra vez vuelven otra vez a salir signos de interrogación, de todos signos. ¿Entiende esa frase, signos, verdad? Malas palabras, de todo. Entonces actúan mal con las personas, tratan mal a las personas. Es decir, ¿de qué serviría luego ir a la iglesia y decir, bueno, Señor, voy a cumplir los mandamientos, me voy a portar bien? Pero toda la semana, como no los cumplieron, ¿qué creen? Van el domingo y tienen que pedir perdón. ¿Y cuál
¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo usted paga ese perdón? Dígame, ¿cómo lo paga? ¿Cómo paga ese perdón? Le ponen una penitencia, no me diga que ya no se acuerda. Muy santo, ¿no? Le ponían una penitencia, 5 Ave Marías y un Padre Nuestro, no se haga. Digo, no criticamos esa religión. La verdad sería lo menos trascendental criticar a esa religión. El problema es que dentro del cristianismo evangélico esté todavía el ídolo de primero yo, primero mis obras, primero lo que yo hago para agradar a Dios antes de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz, no por nuestras obras. ¿Ok? Entonces le ponían una penitencia o un castigo. ¿Sí o no le ponían un castigo? Sí, o penitencia, pues es la misma. ¿Por qué cree que allá se llama la penitenciaría? Por eso le ponían una penitencia, que es lo mismo, como si fuera a pagar a la penitenciaría, y era hablar con su boca 5 Aves Marías y a lo mejor 5 Padres Nuestros, y listo. Los más sádicos, que son algunos tipos de monjes, esos sí se agarraban unos, no sé qué eran, y su espalda se la sangraban. Y decían ellos, Señor, me he portado mal, pensé mal el día de hoy, y órale, dale hasta que se sacaran sangre. O sea, eso lo entendió Martín Lutero hasta que dijo, oye, ya no tengo que andarme golpeando, el justo vivirá por su fe. Romanos 1, 16 y 17, el justo vivirá por su fe, no por guardar, no por cumplir obras de la ley. Y como no cumplían todas las obras de la ley, se sentían culpables y ellos creen que merecían un castigo. Y Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa penitencia, a mí me la pusieron la penitencia una vez. Yo hacía esas penitencias, esos castigos. Pero ¿qué cree? Al rato andaba igual otra vez y tenía que volverme a confesar. No había pecados que se podían quitar. Pero cuando entendemos la sangre derramada de Jesús, ¿qué cree? Él ya nos quitó los pecados. 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. ¿Estamos entendiendo esa parte? Si Él llevó nuestros pecados, entonces ya no hay un castigo ni hay una penitencia. Por eso en las iglesias cristianas no ponemos penitencias. ¿Ok? ¿Entendemos? Pero a muchos cristianos les gusta sacrificar su cuerpo. Es que voy a ayunar 7 días, voy a ayunar 15 días, voy a ayunar un mes y sacrificar mi cuerpo para que al sacrificar mi cuerpo ya no ande teniendo malos pensamientos. Dios mío. Salen de los 40 días de ayuno y el primer día que salen a la calle ya pecaron con el pensamiento. Es un cuento nunca acabar, siempre hay una conciencia de pecado. Pero ¿qué cree? Cuando conocemos la obra terminada de Jesús, pensamos menos en las cosas esas. Pensamos más en la justicia, pensamos más en el sacrificio, pensamos quién vive en nosotros. Eso es maravilloso, conocer gracia. Por eso estamos haciendo un contraste entre gracia y ley. La gracia es muy complicado entenderla y sobre todo discernirla. Es complicado porque como seres humanos se nos ha acostumbrado en una religión desde chiquitos, pues Dios te va a castigar, me decía mi mamá. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces traemos conceptos de pequeños. Y conocí a un amigo que le decían el Whippy, me acuerdo. Se portó mal con su abuelita y luego la abuelita lo agarró con unos varazos. Y el mentado Whippy al rato salía colgada con una cruz, mi hermano, con una cruz así. Y luego agarraba un caminadito así. Por toda la calle corriendo con una cruz, porque se sintió mal, porque le faltó el respeto a su abuela. Y así era. Siempre estarse uno queriendo pagar cuando Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Entonces es complicado entender gracia, yo lo entiendo que es complicado, no es fácil entender gracia, porque gracia es decir, bueno, es que el Señor ya llevó mis pecados, ya no soy pecador, ahora soy justo. No puede haber justos, no puede haber pecadores salvos por gracia, no, porque si son salvos por gracia, pues ya Él llevó el pecado. O sea, no puede haber pecadores salvos por gracia, no puede haber. Tenemos naturaleza divina, nuestro espíritu, lo demás son pensamientos que tenemos que renovar la mente, nada más. Ok, entonces vamos a hacer ahorita una prueba
No se asuste, va a ser un test psicológico, mental, para entender cómo la ley aplica, ¿no? Lo vamos a aplicar otra vez el domingo también. Vamos a Éxodo 20. ¿Por qué no es bueno estar hablando de ley desde los púlpitos? ¿Por qué no es bueno hablar de ley mosaica en los púlpitos? ¿Y por qué la ley mosaica propicia que el Hijo de Dios caiga en pecados? La gracia nos libera del pecado y nos lleva literalmente a manifestar a Cristo a través de nosotros, y la ley nos lleva cautivos nuevamente al pecado. Le voy a dar un test, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y vamos a seguir leyendo ahí los versículos, ¿no? Que dice, no matarás. La palabra que antecede a matarás es una palabra en sentido negativo, ¿verdad? No. ¿Qué está hablando? Una prohibición. ¿Estamos de acuerdo? No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. No codiciarás. Ok. Si se fija, siempre usted va a encontrar la ley de Moisés en la mayoría de la ley mosaica, siempre prohibición, es decir, no hagas esto, hablando de algo que, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso, ¿no? El 13, no matarás. Pero vamos a poner uno como más light, ¿no? El 16, Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De eso en iglesias cristianas está retacado. Hablando unos hermanitos contra otros, ¿no? Está retacado en iglesias cristianas. No dirás falso testimonio, ¿ok? O sea, hablar contra otros cuando es falso, me refiero, ¿no? No estoy hablando que usted hable de otro en el sentido de que sea una verdad o la comente con alguien para orar por la persona, sino estamos hablando falso testimonio, ser un falso testigo contra alguien más, ¿ok? O sea, ese es el más light que podemos ver ahí, ¿no? No hablarás, que si no abriré mi boca para hablar mal de una persona cuando es una noticia falsa, de eso se refiere, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces mire, vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. Yo le voy a hablar de no hagas, y usted me dice cómo reaccionó su mente, ¿ok? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Para que entienda un poquito acerca de la ley. Ok, le voy a hablar. Mi hermano, por favor, dentro de un año, no se coma unos ricos mariscos, un molcajete, con unos callitos de hacha y unas cebollitas, con una salsita verde, o lo puede pedir con una salsita roja, con una cebolla morada o con una cebolla blanca, con unas rebanaditas así de pepinos a los lados, y arriba pues combinado con camarón cocido. No lo vaya a comer en un año, hermano, por favor. Y luego, por favor, no se vaya a comer ese molcajete con pulpos ricos, no se lo vaya a comer, no se los vaya a comer. Entonces, de preferencia, mi hermano, los camarones que le vayan a traer en un plato así, por favor, cocidos, ¿cómo le puedo decir? Cocidos así, puestos en un plato con sal arriba, limón y bien preparados, no se los vaya a comer, no se los vaya a comer. Por favor, cuando le inviten una carne asada, no se la coma, unos cortes así bien ricos de carne asada con cebollitas ahí, no se los vaya a comer, por favor. Con tortillas de harina, y queso fundido, no se los vaya a comer, no se los vaya a comer con unos chilitos así dorados, mire, y unas cebollitas así. No se los vaya a comer, con una salsa mexicana martajada ahí bien rica, cocidita, y una salsa preparada, salsa natural verde con tomate, cebolla. No se la vaya a comer, no se vaya a comer un guacamole bien rico así preparado, así con tomatito, chilito bien rico. No se lo vaya a comer con un queso, Dios mío. No se vaya a comer, por favor, no se lo coma, No lo haga. Cuando yo le dije que no, ¿en qué pensó? ¿Se le antojaron los mariscos? Y yo le dije que no lo hiciera, ¿qué no? ¿Se le antojaron o no se le antojaron el molcajete? ¿Sí o no? Así es la ley.
No hurtarás. ¿Qué le está diciendo? Su pensamiento lo está llevando cautivo a hacer algo por el hecho que le digan que no lo haga. Óigame, pues ahorita, Dios mío, se me salía la baba, los molcajetes y todo. Entonces la ley de Moisés es igual: no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué cree? Promueve que su mente esté recibiendo información que no debe recibir, que es prohibitiva y que a la vez le da una sugestión para que usted cometa esos hechos o actos. Si, dice el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, dice: si la ley no dijera, Romanos 7, no codiciaría, yo no codiciaría. Romanos capítulo 7. Dios mío, me quedó la sensación ahí, traigo todavía en la mente el molcajete con camarones y callitos de hacha, Dios mío. Romanos capítulo 7 dice: versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por lo que decía la ley, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, la ley, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento, es decir, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ok? Y el versículo 7, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues la ley y el pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. En otras palabras, cuando hablamos palabras prohibitivas, a continuación estamos hablando la palabra del acto o del hecho que no queremos que se cometa, pero a la vez estamos dando información a la mente del acto que no queremos que se cometa, pero la mente registra como un acto simple y sencillamente. En otras palabras, ahorita que está hablando de los camarones, Dios mío, decía no, pero mi mente me decía sí, qué ricos. ¿Entiende el asunto de la ley? ¿Por qué no se debe hablar de los púlpitos en contra del pecado, como dicen muchos predicadores? Ya no hablan en las iglesias en contra del pecado, ya no hablan en contra del pecado. Están siendo light. Mi hermano, eso es ley mosaica, legalismo, judaizantes. No es otra cosa más que eso. Por eso no hablamos en contra del pecado, al contrario, decimos que Cristo llevó nuestros pecados, que nosotros somos justos, santos, santificados, justificados, perfeccionados, apartados para Dios, declarados inocentes. Esa es la gran buena nueva que nos trajo Jesús. Por eso ya no estamos hablando en contra del pecado. La gente va a pecar si le permitimos o no le permitimos, la gente lo va a hacer. ¿A poco cree que si yo les estoy hablando mucho le voy a poner un ejemplo? Mi hermano, por favor, cuando vaya a comer, no pida una caguama de las más espumosas que existen, una negra modelo con limoncito. Mira mi lengua. Digo, anteriormente me gustaba, pues ya no tomo ahorita. Pero ¿qué necesidad tengo estarle registrando a mi mente una negra modelo? ¿Yo tendré necesidad? ¿O tendrá una necesidad un pastor de estarle recordando eso? No hay necesidad. Al contrario, cuando hablamos más la justicia, la gracia, la muerte de Jesús, el sacrificio perfecto, lo que Él pagó, quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, ¿qué necesidad tenemos hablando en contra del pecado? Pero hay pastores que les encanta el látigo ahí. Órale, dale con el látigo. No se trata de eso la gracia de Jesús, mi hermano. La gracia de Jesús no se trata de eso. Cuando hablamos gracia, estamos hablando en contra de algo, de una ley mosaica que no aplica para nacidos de nuevo, y no queremos traer a memoria lo que antes le afectaba, mi hermano. Todo eso nos afectaba.
En el pasado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué traerle a memoria el pasado a los hijos de Dios nacidos de nuevo? Nuevamente viene esa memoria. Viene a memoria eso. ¿Y qué cree? La mente está registrando algo que va a seducirle posteriormente. Es lo que no entiende mucho el legalista. Óigame, que me esté diciendo Levítico 11, que no me coma camarones, ¿qué cree que va a ocasionar en mí? Mire, vamos a Levítico 11. ¿Qué va a ocasionar en nosotros Levítico 11? ¿Qué necesidad hay de todo esto, pues? Y todavía hay hay que guardar la ley. Todavía tenemos que guardar la ley, ¿eh? Dios mío, no entiendo. Dice versículo 1, Levítico 11:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y ya da una serie, ¿no? Dice, versículo 3, Levítico 11:3, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comerás. Es decir, usted podrá comer vaquita y todo ese rollo, ¿no? Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis. Es decir, no se puede comer a los burros, ni a los caballos, ¿entienden? ¿Por qué cree? Porque no tienen la pezuña hendida. ¿Está entendiendo esa parte, no? Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumía. ¿Qué dice? No comeréis estos. Estamos hablando que nuevamente nos está hablando la palabra no como una prohibición. No comerán de estos. ¿Pero qué cree? Sorpresa, usted en la salchicha ya lo está comiendo. No se asuste porque en alguna de las salchichas que se comió caballo. Y no se dio cuenta. ¡Pecador! Sí sabía que antes, había muchos reportes allá en la zona de Mazatlán, Sinaloa, que se perdían muchos burros porque andaban por la carretera. Muchos burritos perdieron la vida. ¿Y qué cree? Al rato aparecían sobreproducción de salchichas. La marca Food, mejor no sé. Tenemos el descuento de la marca Food, pásele, usted va a la tienda, pase, tenemos al 2x1 la salchicha. Y nada que se han perdido varios burritos de la carretera, ¿no? Bueno, entonces, versículo 5, también el conejo, ese no se lo debe de comer, el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, los tendréis por inmundos. Mi hermano, yo he comido conejo. ¿No le gusta el conejo a usted? Es rico el conejo, sabe a pollo, lo venden donde asan pollos. Donde asan pollos, ahí lo venden. ¿No comen conejo? Mira, ya están los guardadores de la ley. Identifícalos. Bueno, es que no lo han comido, ¿verdad? Bueno. Pensé que no comían conejo porque guardaban la ley. Perdón. Ok. Versículo 6. Asimismo la liebre porque rumía, pero no tiene pezuña y la tendréis por inmunda. ¿Cuántos han comido liebre? Yo he comido liebre. La que anda regularmente cerca de los ríos, ¿no? Ahora, también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. ¿Cuántos han comido cerdo? Dios mío, las tortas ahogadas, los tacos de no sé qué, las tortas de San Juan, esas, ¿cómo se llaman? Esas tortas, ¿qué? Tortas locas de San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hemos comido carne de cerdo? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si usted le dice no coma cerdo? Por favor, mira, cuando vayas a las tortas, pídelas de pollo. Dios mío. Cuando vayas y hagas pozole, haz pozole de pollo, ¿eh? ¿A quién se le antoja el pozole de pollo? Tenemos uno ahí. Pero el pozole de pollo no sabe bueno. Sinceramente. ¿Mande? Bueno, para que agarre saborcito, ya cambia la cosa. Pero comer pozole de pollo no. Como que no va, pues. O sea, no sabe. De repente uno se va a emocionar. Hice pozole. Ay, qué rico. Es de pollo. Pues ya como que dice uno, como que ya no sabe igual, pues. Entonces, hemos comido el cerdo, pues lo comemos, ¿no? Dice el versículo 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo,
muerto los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales. Ya viene el 9. Estos sí vas a poder comer. Los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas de las aguas del mar y en los ríos, estos comerán. Versículo 10, Levítico 11:10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Todo aquel que tiene escama, mi hermano, dice que sí lo vas a poder comer, pescaditos, ¿no? Y dice que voy a tener por abominación los ricos camarones, ahogados, y los ricos camarones que vienen cocidos junto con los ahogados y las cebollitas, el pepinito, el limón, la salsa verde o roja, depende de su gusto, con unas ricas tostadas y una Coca-Cola, y los que tenga por abominación. Imagínense, ¿usted cree que los religiosos legalistas, dentro de ellos la iglesia adventista, están metidos, los judaizantes mesiánicos o de raíces hebreas? ¿Usted cree que ellos que están evitándole esto y continuamente se los están diciendo, usted cree que no salgan por la calle y si usted está en un restaurante y si los invitan unos mariscos, usted cree que no se los coman? Escondidas del líder, se los comen, créalo. Entonces ahí entra la hipocresía, porque aparentan delante de los demás que ellos guardan la ley, pero aún consumen alimentos a escondidas de sus líderes. Son mañosones, en otras palabras. ¿Ok? En otras palabras, aquí excluye, ¿qué cree que excluye? Los ostiones ricos en un vaso y luego lo revuelve así con clamato, ¿cómo se llama? Apio arriba, nuevamente clamato, salsa huichol, una revoltura con a veces le puede poner juguito de mango así partido, Dios mío. Y bueno, luego echárselos a la boca esos ostiones. Dios mío. No lo hagan, no lo hagan. ¿Y qué le dijo su mente? Pues para el fin de semana voy. Dice aquí que no puede comer tampoco pulpo. Creo que, callo de hacha no puede comer. Es uno de los más cotizados que existen a nivel México. Yo creo que mundial ese tipo de producto. A mí me gusta muchísimo el callo de hacha. Entonces dice que está prohibido el callo de hacha también. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con la ley cuando decimos no comas camarones, no comas pulpo, no comas carne asada de cerdo, no comas esto, no hagas lo otro? ¿Qué cree? Pues simplemente venimos a darle información a la mente para que la mente tome esa información y sea seducida por esa información. Aunque le diga usted que no, el no lo hace a un lado la mente y se queda con la información excedente de ahí, lo que excede al no. Siempre va a ser así. Por eso prácticamente será imposible predicar una ley mosaica ahorita en este tiempo para un hijo de Dios nacido de nuevo. Será prácticamente imposible hacerlo. Cumplirla pues sería imposible, Dios mío. Imagínense, cuando te da chance, invite a un mesiánico a un restaurante de mariscos para que se dé cuenta cómo se le van a ir los ojos y se le van a salir la baba. En serio. ¿Pero qué cree? No, ¿cómo me voy a comer eso? Pero se les antoja. Digo, con mi familia yo he estado comiendo ricos crustáceos ahí enfrente de ellos y ellos dicen, no, pues no se come. ¿Usted cree que no se les antoje comiendo uno ahí enfrente de ellos con una salsita roja y verde, limón? Se les antoja. Y es ahí donde ya viene la cuestión religiosa y de la imposición de querer guardar una ley cuando saben que es imposible guardarla. Es imposible guardar una ley. ¿Ok? Lo que quería darle era el principio espiritual de que cuando usted le dice no y le das información, no hagas esto como prohibitivo, la mente toma la información y quita el no, prácticamente quita el no, y por la demás información es sugestionada para poder caer en esa información. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte ahí?
Por eso nosotros no guardamos la ley en el nuevo pacto. Era para los judíos la ley mosaica. Capítulo del libro de Juan, vamos a leer por favor Juan. Capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice el versículo 8:31. Juan 8:31 dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál era el contexto? Que eran judíos, que pertenecían gran parte de ellos a los fariseos, a la religión de los fariseos en aquella época, que habían creído en Jesús, pero que venían saliendo de guardar una ley. ¿Ok? Entonces, Jesús le dijo en el 32, y conocerán la verdad. Y la verdad conocida, ¿qué iba a pasar? ¿Le iba a ser libres de qué? ¿De qué iban a ser libres? Entonces aquí viene la respuesta. Versículo 33. Ellos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Entonces, para empezar, estaban suprimidos bajo el pueblo romano en esa época. No eran libres. Segundo, en el mundo espiritual tampoco eran libres. Ellos estaban guardados. Estamos de acuerdo que eran personas, si eran judíos que habían creído en Jesús, estamos de acuerdo que literalmente guardaban la ley de Moisés. O sea, eran judíos que guardaban una ley. O sea, ya cumplían mandamientos. Entonces, ¿cómo vas a hacer libre a alguien de mandamientos? Entre comillas, si los religiosos, judaizantes, legalistas, dicen que tienes que guardar una ley aún estando en Cristo. Entonces, si Cristo autoriza que nosotros guardemos una ley aún estando en la gracia, aún estando en Cristo, si Cristo Jesús autorizara que nosotros guardáramos la ley de Moisés, entonces, ¿por qué les dice a los que guardan la ley que se iban a ser libres al conocer la verdad? Significa que guardando la ley no eran libres. ¿Entendemos ahí? Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Sí, jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, hay que recordarles que estuvieron en Egipto. Hay que recordarles que estuvieron en Babilonia. O sea, también era ilógico que dijeran que nunca habían sido esclavos de nadie, ¿ok? Entonces el 34, muy importante. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre. El esclavo, perdón, no queda en la casa para siempre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que estaban ellos, a pesar de que guardaban una ley, estaban esclavizados todavía bajo el pecado. ¿Por qué? Porque todavía tenían naturaleza de pecado y no habían nacido de nuevo. Todavía eran pecadores en ese tiempo. Eran esclavos del pecado que aunque guardaran una ley no la podían cumplir. Con uno solo de 613 ya eran pecadores de toda la ley. Eso es lo que Cristo les quería decir en ese momento, ¿ok? Escritura le respondió: de cierto, el 34, de cierto, Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero aquí les da la gran información, pero el hijo sí queda para siempre. Es decir, ellos tenían la opción de seguir a Jesús. Si Jesús los hace libres, ¿qué cree? Los hace libres del pecado que venía a través de incumplir mandamientos. Si ellos incumplían uno de los 613, ya literalmente eran pecadores, ¿ok? Entonces dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. Todos los que guardaban la ley, ¿qué cree? Se les denominó, Jesús lo llamó como esclavos. Literalmente esclavos. ¿Por qué? Porque era un siempre continuo querer guardar mandamientos cuando no podían. Y ahora voy a tratar de guardar pero me falta aquel, pero aquel aún todo lo he cumplido, ni aquel, Dios mío, 613, ¿cuándo? Seguían siendo esclavos, porque por más que quisieran cumplir la ley, no podían. ¿Entiende? Versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, dice, pero aquí les da una buena opción. ¿Quién sí queda para siempre? El hijo sí queda para siempre. Y lo dice el 36,
Así que si el Hijo los liberta, ¿qué creen? ¿Serán verdaderamente libres de qué? Libres de incumplir una ley y ser considerados pecadores. El único que los podía librar de no ser llamados pecadores era Cristo Jesús. Es el único que trae libertad. Entonces Jesús está diciendo que la ley no trae libertad, porque eran judíos que habían creído en Jesús, que guardaban una ley. Él quería decir, ¿sabes? Que la ley no les trajo libertad. Ya déjense de loqueras. La ley no les va a dar libertad. El único que les va a traer libertad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿ok? Si el Hijo es libertad, ¿será verdaderamente qué? ¿Quién nos libertó a nosotros del pecado? Cristo. Por eso ya no debemos de tener conciencia de pecado. No haré esto, no haré lo otro, no comeré camarones, no comeré pozole, no comeré. Imagínese. Y si como, pecado, pecador. O sea, ya. Cristo me libertó, usted puede comer un rico pozole. Con cebolla blanca, lechuga, limón, unos rabanitos. Qué rico, una salsita roja. Ni se diga. Pero para los amigos que nos ven allá en Argentina, Chile, Perú, otros países, pueden decir, ¿qué es el pozole, no? Pero los mexicanos, si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. El único que trajo libertad de la naturaleza de pecado para no tener un castigo eterno, irnos al infierno, fue Cristo. Si la ley no lo pudo hacer, ¿por qué ahora, estando en Cristo, personas que eran evangélicos se fueron al judaísmo mesiánico, o personas del adventismo del séptimo día ahora quieren guardar una ley? Entonces ellos están diciendo que Cristo, no le dan valor a la obra de Cristo, como diciendo, Cristo no me sirve de nada, nunca me hizo libre. Yo continúo guardando mandamientos para agradar a Dios y para ser bendecido por Dios. Qué feo, ¿no? Digo, evangélicos que se van al mesianismo, mi hermano. Aquí se les enseñó por lo menos algo de gracia. En las iglesias cristianas evangélicas enseñan gracia. Salvo por gracia. Y ellos dicen, no, yo quiero volver a ser un esclavo otra vez. Me encanta ser esclavo. Me encantan que me ganen con el látigo. Dios mío, ¿a quién? ¿Son masoquistas, no? Acá comían camarón a gusto. Ah, no, allá se fueron a guardar Levítico 11 para no comer camarón. ¿No les encanta ser esclavos? ¿No creen? Entonces, como ya somos libres, comemos a gusto camarón. Comimos pozole, callitos de hacha, qué ricos. No hay provisión de lo que usted pueda comer. Bueno, de plano no vaya a comer iguanas y esas cosas, ¿no? Ni un alacrán no vaya a ser guisado. Ay, qué rico los alacranes, porque el pastor dijo que puedo comer de todo. Bueno, usted sabrá, ¿no? O culebras. Dicen que está muy buena, yo no sé. Pero bueno, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué? Si Cristo me hizo libre, ¿por qué yo me voy a guardar la ley? ¿Por qué? Porque soy masoquista, porque les encanta ser masoquista, porque les encanta el látigo que les estén dando, órale. Está como el esclavo que le encanta que el amo lo ande golpeando. Les encanta la dureza, o sea, duros. Una vez me dijo una persona aquí, pastor, quiero que me hable duro, duro, así, como si me golpeara, así duro, tíreme duro, pastor. Ah, pues a la primera corrió. Cuando le hablé duro una vez corrió. Entonces, ¿para qué son hipócritas? Porque dice, tíreme duro cuando... Así nos encanta que nos hablen duro, así nos encanta. Ya no están en esta iglesia, en esta congregación. Entonces, ahí es donde nosotros nos conocemos por nuestro corazón que tenemos hacia Cristo y hacia el amor a Cristo. No se trata de andar fingiendo la ley. Cristo les dijo hipócritas a los de la ley. Aún bajo la ley, mire lo que les dijo, mire. Entonces, dice Juan 8:36, así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres, ¿sí? Sé que soy descendiente de Abraham, dice el 37, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir,
por cumplir una ley querían matar a Jesús. O sea, fíjese qué tremendo, ¿no? En Juan 8 querían a una mujer adúltera, querían golpearla, matarla a piedras por guardar una ley. ¿No se les hace feo eso? O sea, a la hora cumplen la ley, ejecutando la ley para matar a alguien, pero incumplen el otro mandamiento, dice no matarás. Bueno, ¿dónde está entonces la coherencia? No hay una orden ni una coherencia en eso. Mateo 23, Jesús hablando bajo la ley todavía dice estas palabras. Mateo 23, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. ¿A quién le habló? A la gente y a sus discípulos. Había dos grupos de personas. Siempre Jesús regularmente le habló a 3, 4 grupos de personas. Cuando Jesús habla, debemos de hablar en qué contexto habla para decir qué dijo y por qué lo dijo y a qué grupo de personas le dijo. No a todos les dijo lo mismo cada vez que habló. Porque mucha gente agarra la Biblia y dice, ay, Jesús era bien duro. Y fue al templo y tumbó las mesas y pateó las sillas y les tumbó todo lo que vendían ahí. Era bien duro Jesús. Maestro, que me ves por internet, analiza la Biblia. No a todos los trató igual. No fue y les tiró la mesa a sus discípulos ni a los demás. Con cada tipo de gente Jesús los trataba de diferente manera. No era el mismo trato para todos. Entonces no podemos agarrar todos los actos de Jesús para decir que era bien duro con la gente. No es cierto. Y así ponen lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Jesús era bien duro hablándole a la gente. No es cierto, no era la gente. Cuando habla en Juan 8:44 que eran hijos del diablo, le hablaba a los que lo querían matar, no a toda la gente, fariseos. No le hablaba a las multitudes eso. Y es lo que mucha gente no entiende los contextos y hace un revoltijo de la doctrina de Cristo. Cristo habló muchas cosas bajo la ley todavía. Ok, pero vamos a leer Mateo 23. Y el subtítulo usted lo va a encontrar ahí, no viene en los manuscritos, pero usted dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿A quién estaba acusando? ¿A quién estaba acusando? Iba a acusar a escribas y fariseos, pero adicionalmente se está dirigiendo a dos públicos diferentes. O sea, es decir, hablaba contra unos, dirigiéndose a otros dos tipos de públicos. ¿Y cuál era el otro tipo de público? A la gente. ¿Cuál es la gente? Pues es la gente común. ¿Cuál es la gente común? Pues aquel ciudadano común de Israel. Aquel ciudadano común, ¿no? Inclusive que ni siquiera guardaba ley, y eran publicanos, y eran gente que le denominaban pecadores los fariseos, porque los fariseos eran así, jamás me voy a juntar con un pecador. ¿Qué esperanzas que me junte con un pecador? Y desafortunadamente en la actualidad hay muchos así, que se creen súper ungidos. ¿Qué esperanzas? Que vaya a la calle a juntarme con la chusma. No, voy a perder la unción, dicen. ¿Cuál unción, Dios mío? Si no es ni tu unción, es la unción del Espíritu Santo en ti. No sé qué unción quieren perder, se creen los super ungidos, no entiendo. Entonces ya no se quieren relacionar con la gente porque pierden la unción. ¿Cómo vas a perder la unción? No entienden eso. Bueno, Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente, un tipo de público. ¿Y a quién más? Dos tipos de públicos, ¿no? Contra otro tipo de público, ¿que eran qué? Los fariseos. Bueno, dice, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estaba hablando, versículo, oh Dios mío, versículo 2, 23:2. En la cátedra de Moisés. Bueno, vamos a leer una Biblia en lenguaje sencillo para entender eso, ¿no? Dice, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Es lo que estaba tratando de decir, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Es decir, ellos son los que conocen más la ley. Es lo que estaba tratando de decir el Señor Jesús. Hay otra Biblia, déjame leerle otra Biblia. Nueva versión internacional dice, con el micrófono que se llevaron para poder explicar lo que dice la Biblia. Nueva versión internacional, Mateo 23:2.
Mateo 23:2 dice: Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Ok, entonces está hablando de intérpretes. Yo voy a leer Reina Valera, y si me hace el favor de leer cualquier Dios habla hoy, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, o inclusive Biblia textual o lenguaje sencillo. Esas 5, por favor. Muy bien, entonces versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora vamos a leerlo en otro, versículo 3. Cualquier otra Biblia, Dios habla hoy, nueva versión internacional, Biblia lenguaje sencillo, nueva traducción viviente, Biblia textual, la que sea, no importa. La Biblia de los muertos vivientes, la que sea. La Biblia de los muertos del sepulcro viviente, ¿no? Ajá, versículo 3, por favor. Dios habla hoy, por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. En otras palabras, Cristo les habló bajo la ley de Moisés, que guardaran la ley de Moisés, porque él vivió bajo la ley de Moisés y él nació bajo la ley de Moisés y todavía no había muerto y resucitado. Por eso les habló conforme actuaban en ese momento. Ok, ¿sí le dijo? ¿A quién? A sus discípulos, sean la gente. Todo lo que digan, guárdalo, guárdalo. Es decir, todavía no muero y resucito, para que les entre la idea de que ahora hay resurrección entre los muertos a través de mí. Entonces, si le dicen que guarden la ley, pues háganlo. Pero ¿qué dice? El problema era que los fariseos decían que la gente hiciera, pero ¿qué cree? Eran hipócritas porque ellos no guardaban la ley. Ese es el problema. Por eso le digo, todos los que quieren guardar la ley, en cierta manera hay hipocresía en ellos, porque es imposible cumplir los 613 mandamientos. O sea, se andan haciendo como majes pues ellos mismos. Sí guardo la ley, pero se me antojan los camarones. Pero sí guardo la ley, pero se me antojan las tortas ahogadas. Pero sí guardo la ley, sí. O sea, se la llevan pensando en comida, yo creo. Sí, imagínense, los tienen limitados. Se comerán las galletas de esas de animalitos que son de cerdito. No se las comen. Ya que las galletas de animalitos vienen cochitos ahí, cerditos. Capaz que esas también se las prohíben, Dios mío, pura provisión. Mi hermano, el fariseísmo, el legalismo, los que quieren guardar la ley, así son, mira, de vara dura, si no la guardas son de vara dura. Duros son. Entonces dice, versículo 3, mas no hagan conforme a sus obras. Significa que eran hipócritas porque no guardaban la ley. O sea, nada más dice, ustedes guarden la ley. ¿Y qué cree? Hacían lo que querían. Por eso Pedro fue criticado por Pablo en Gálatas capítulo 2. Oye, ¿cómo tú siendo judío comes con los gentiles? O sea, comía de todo Pedro. Ya empezaba, mire, a ver, hermanos griegos, ¿dónde van a matar un cerdito para comérnoslo? Bueno, en Hechos 2 todavía no se comían, en Hechos 2 todavía no comían cerdito, ¿no? Hasta Hechos capítulo 10 Dios le revela a los animales, acerca de los animales inmundos, ¿no? Hablando de las personas que no eran judíos y que se convertían a Cristo, ¿no? Bueno, pero hacía otras cosas que hacían los gentiles, hacía otras cosas que hacían los griegos. O sea, andaba haciendo otras cosas, no estaba guardando en cierta manera venían los de la circuncisión, dice que con ellos se protegía y decían, no, oye, los gentiles, es decir, quedaba bien con todo el mundo. Judíos venían, pues hay que ser judío, venían gentiles, pues hay que ser gentil. Así estaba Pedro. O sea, ni una cosa ni la otra. Y los fariseos eran igual. Ellos decían que la gente cumplía la ley, pero ¿qué cree? Ellos no la cumplían. Ese es el problema. Luego dice el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿A qué cree que se refiere atar cargas? Es como cuando usted agarra, no sé si le tocó a usted en una parte del campo, ya ves que agarran los caballos o las mulas, y que les ponen una cosa aquí, algo que le llaman aquí, donde van cargando un arado y lo van arrastrando para que al arar la tierra luego echen la semillita y la siembran. ¿Se le ha tocado ver eso? ¿Sí le ha tocado? Bueno, y ahorita hay tractores, ¿no? Pero antes era con caballo, con mulas.
Los burritos se salvaban ahí, ¿no? Ahora, ese tipo de carga, ese tipo de yugo se refiere el Señor Jesús cuando quieren guardar la ley. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así es el clásico que quiere predicar ley para que la gente cumpla una ley de Moisés, pero ellos no la cumplen. Ese es el problema de querer guardar una ley, imponer a que la gente guarde una ley, porque ellos no lo hacían. Jesús se dirigía al público en general, aquella gente común, ciudadana del pueblo de Israel, y se dirigía a sus discípulos. Véanlos, vean las actitudes de los que quieren imponer la ley, vean cómo son. Ellos dicen que ustedes guardan la ley, pero ellos no quieren guardarla. Qué impresionante, ¿no? Y así es todo legalista que impone que la gente guarde la ley. Literalmente no tienen libertad en Cristo Jesús. Siempre hay un yugo de esclavitud, que están esclavizados. ¿Ok? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, en otras palabras, cumplir la ley es una carga pesadísima. Pesadísima. Por eso los hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, que vivimos a través de la gracia, que vivimos a través de lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz, de su obra terminada, ya no guardamos una ley porque es una carga. O sea, ¿cómo voy a ser libre acá? Y cómo de repente, me voy a regresar a la ley, a cumplir la ley. Mi hermano, evangélicos asiste, ahí ahorita, se salió del cristianismo evangélico, diciéndoles y cambiando, metiéndoles el rollito, engañándolos, diciéndoles que no, pues ya no digas Jesús, tu pastor te dice Jesús, ahora dile Yahshua, porque es el nombre hebreo. Que tu pastor el domingo, pues el día que constituyó Constantino como el día del sol, y te congrega los domingos, tú eres de Roma. Pues vámonos ahora a guardar el sábado. Y así empiezan a convencer a la gente. ¿Y cuál cree que es la conclusión final de ellos? Que usted guarde toda la ley. Ahí los quieren llevar al final de cuentas. Bueno fuera que guardaran un día, bueno fuera que en lugar de decirle Jesús fuera Yahshua, como dicen ellos, porque está mal pronunciado también. Pero, bueno fuera. Pero la conclusión final es que tienes que guardar todos los mandamientos. Y el problema que ellos dicen es que ya no hay castigo si no guardas los mandamientos. Si no los incumples ya no hay culpa. Entonces, el problema es que de acuerdo a lo que dijo Pablo en Gálatas 3:10, sí hay maldición si alguien no cumple los 613 mandamientos. Maldición que por Cristo fue quitada hace 2000 años. O sea, si Cristo me quitó la maldición, ¿por qué me meto en maldición otra vez al guardar la ley? Prácticamente imposible guardar una ley. Versículo 5, hablando de fariseos, Jesús dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sabe lo que significa eso? Que andan por las calles vestidos como judíos, se ponen la equipa, se dejan crecer estos son los mentados que le llaman, dice aquí, sus flecos de sus mantos. Hay unos churritos que le salen de pelo aquí, barbones todos, sus batas, y andan así en la calle para que la gente los vea. Uy, qué santos, con la lengua bien larga hablando de todo el mundo. Uy, qué santos. No, porque visten así. Extienden los flecos sobre sus mantos. Dice 6, ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, les encanta eso. ¿Sabe qué les encanta? Sobre todo los mesiánicos les encanta. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Más adelante dice el 13, mas hayan vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Qué significa? Que a través de la ley nadie va a entrar al reino de los cielos. Nadie va a ser salvo, nadie tiene vida eterna. Por eso le dice Jesús, ¿cómo les dijo Jesús? Escribas y fariseos, ¿qué les dice? Hipócritas, falsos, actores. Cierran el reino de los cielos. Ya estando en Cristo Jesús, conociendo gracia, conociendo el evangelio de fe, conociendo el evangelismo, el cristianismo evangélico,
aún van y quieren guardar la ley otra vez. Esclavos, esclavos, esclavos. Pero ¿qué cree? Les encanta que un líder de arriba, porque los líderes mesiánicos, no tanto los adventistas, pero en el área de los mesiánicos, lo único que quieren es tomar control y dominio de la gente. Es lo único que desean ellos. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ni ellos entran ni dejan entrar a los que están entrando. 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Imagínense qué tremendo. Ya era hijo del infierno y lo hacen 2 veces más. Imagínense, un cristiano predicando a Cristo, un mesiánico predicando la ley. Un mesiánico diciendo, Cristo es tu Salvador. Un mesiánico, tienes que guardar la ley para que seas agradable a Dios y te vayas al cielo. Imagínense, sin la ley no hay salvación. Y el cristiano evangélico, en Cristo hay salvación. Y el mesiánico, en la ley, en guardar la ley hay salvación. Imagínense, suponiendo que la persona se haya ido con el judío mesiánico o raíces hebreas, claro, porque son los mismos. Dice, el Señor le dice en el 15, dice, recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, la ley no los va a sacar del infierno. Cristo es el único que los puede librar de esa condenación eterna, ese castigo eterno. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Habla de los que le dan más importancia al templo, ¿no? Impresionante. Y así va a encontrar la dureza con que Cristo les habló. ¿A quién? Escribas y fariseos. Pero no al público en general, la gente que lo seguía a él, no. Al ciudadano común de Israel no les hablaba así. Por eso debemos entender, cuando Cristo se aceleraba, por decirlo así, cuando nuestro Señor se aceleraba y se enardecía o se molestaba, siempre era con aquellas personas que querían limitar la predicación del reino, que obstaculizaban que Jesús fuera el Señor, que obstaculizaban que Jesús fuera el que los libertara, que obstaculizaban la gracia que ya se estaba manifestando en Cristo Jesús, que obstaculizaran que la gente se fuera al cielo por creer en Cristo. Siempre les habló muy duro. A las multitudes no les hablaba así. Al contrario, decía, son como ovejas que no tienen pastor. Una gran misericordia les mostraba a ellos. Por eso sí es complicado para las personas que quieren guardar la ley. Y usted va a encontrar así frases como el 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo escaparán? Pues a través de Cristo. ¿Cómo van a escapar si estaban en contra de Cristo? Pero los ex evangélicos dicen, qué bueno que me voy al judaísmo mesiánico, ahora me voy a ir al cielo, soy del pueblo de Israel y voy a estar en la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. ¿Será cierto, mi hermano? ¿Será cierto? ¿O los convencieron con una mentira y una herejía? Ese es el detalle. Cuando Jesús les habló serpientes, generación de víboras, ellos dicen, no, me voy allá a los que Jesús les dijo serpientes y generación de víboras, con ellos me voy, prefiero estar con ellos a estar con Cristo. Impresionante. Y así sucesivamente usted va a encontrar expresiones del Señor Jesús para los que eran judíos, fariseos y que legalistas, que querían sacar del reino de Dios a través de Cristo Jesús, los que venían al reino de Dios a través de Cristo Jesús, querían liberarlos de Cristo, querían sacarlos más bien con Cristo y meterlos a la ley. Ellos decían, ustedes tienen que cumplir el no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio.
no hablarás mal de tu prójimo. O sea, ellos decían, usted sí hágalo. Y Jesús le dijo, no les hagan caso. Guarden la ley, si es cierto, porque están todavía bajo la ley, pero el problema es que no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen de labios, pero no hacen. No practicaban la ley, no les importaba la ley, lo único que era una apariencia y aparentaban delante de los demás algo que no eran en su corazón. Y el cristianismo evangélico es al revés. Nosotros debemos de expresar lo que hay en nuestro corazón, porque Cristo Jesús es el que habita en nosotros. Y por eso ese amor que tenemos de Cristo debemos expresarla a esta humanidad. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. Óigame, una gran diferencia. O sea, nada que ver. Polo norte, polo sur. Luz, tinieblas. Así de drástico. Ahora, ¿estoy diciendo que la ley es mala? No. Lo único que estoy diciendo es que la ley ya no aplica para este nuevo pacto, que estamos en la gracia. La ley allá, judíos, era para ellos la ley. Y uno que otro extranjero de medio turbadón ahí que venía con ellos. Pero bien fuera de la ley ya no tiene aplicación, no tenemos que guardar mandamientos, sino que tenemos que vivir por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La gracia de Jesús es lo más importante y maravilloso que pudo habernos sucedido. Ok, póngase pie, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias porque tu favor, tu gracia, tu bendición, Jesús, que mostraste en esa cruz, fue para nosotros. Te damos gracias porque ya no vivimos, ni cumplimos, ni tenemos ese yugo de cumplir una ley de 613 mandamientos. Ahora te damos gracias porque tú nos has librado de cumplir ello y ahora nos has librado del pecado que venía por incumplir la ley. Y nos has hecho libres. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Conocemos la verdad, conocemos tu misericordia y tu amor. Conocemos tu gracia, Jesús. Somos libres, repite conmigo, diga, yo soy libre en Cristo Jesús. Otra vez dígalo, yo soy libre en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Dios los bendice. Nos despedimos, nuestros amigos. Escuche otras enseñanzas acerca de este tema. Recibe a Cristo en su corazón. Nos vemos el próximo domingo. Transmisiones a partir de las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Y el próximo viernes a las 7:45, 7:50 de PM o de la noche, hora de México, hora de Jalisco. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.